tenemos que considerar como variables volumen, presión, temperatura y número de moles, ¿ya? El volumen puede estar en litros o puede estar en mililitros. Dependiendo de qué es lo que te piden, tú tienes que considerar. No olvides que 1 litro tiene 1000 mililitros. La presión puede estar en atmósferas o puede estar en milímetros de mercurio o puede estar en pascal. Los más frecuentes son atmósfera y milímetros de mercurio. Ahora, la temperatura tiene que estar en Kelvin si no te indiquen lo contrario. Ahora, de Celsius a Kelvin, yo lo convierto sumando 273. Luego, R, que es una constante, va a depender de la presión. Si la presión está en atmósferas, R vale 0,082. Si la presión está en milímetros de mercurio, R vale 62,4. Eso mínimamente tú tienes que saber. Ahora, hay problemas en los que me dice, voy a tener en cuenta a condiciones normales. A condiciones normales, un gas tiene de presión una atmósfera o su equivalente 760 milímetros de mercurio. Luego, la temperatura en un gas a condiciones normales es de 0 grados Celsius o 273 Kelvin. Y también recordar que una mol tiene 22,4 litros a condiciones normales. Esa teoría que yo te acabo de recordar y que tú debes tener escrito ahí en tu cuaderno, en tu libro, es algo que debe estar acá, chicos. Si no está acá, no vas a poder avanzar estado gaseoso. Ahora, como en estado gaseoso nosotros trabajamos la variable volumen, lo que suelen considerar es lo siguiente, ¿no? El volumen de una esfera, el volumen de un cilindro. Esos datos también hay que tener en cuenta en el estado gaseoso porque van a determinar el volumen en algún problema, como he estado revisando en el libro. Algunos consideran el recipiente en el cual está, entonces yo tengo que saber volúmenes. Luego, eso es lo más importante mínimamente que yo tengo que conocer para poder resolver ejercicios de estado gaseoso. Ahora, la habilidad operativa, la habilidad matemática, tú ya lo pones, pues, ¿ya? Entonces, yo te voy a ver, he estado tratando de resolver la mayor cantidad, te voy a ver, te voy a compartir los ejercicios que yo he resuelto, ¿ya? Siempre trato de resolver aquellos que tienen mayor complejidad para que tú te puedas despejar de ello, ¿ya? Entonces voy a compartirte, estoy en la página, bájame ese volumen, no quiero que escuches hasta acá. Quiero la 193. Yo tengo mi resolución acá. Mira, porque esta resolución yo te lo voy a compartir y tú lo vas a tener a la mano, no necesitas copiar. Lo que necesitamos es entender. Ya, entonces te voy a compartir 193. Lo he tomado una fotito y está ahí, ¿ya? Entonces vamos a hacer la número 2. En la número 2 dice, ¿qué gas se desvía en mayor grado del comportamiento ideal en las condiciones de presión y temperatura? ¿Qué gas se desvía en mayor grado del comportamiento ideal en las mismas condiciones de presión y temperatura? Ahora, esta desviación, chicos, está en función al peso molecular, ¿ya? Está en función al peso molecular. ¿Este es o qué estoy leyendo? A ver. No, me estoy yendo. A ver. Sí, ese es, pero... A ver, ¿dónde están? ¿Cuál me sale?
0,1. Ya ver. ¿Qué he considerado ahí? Presión. Ya. En esa pregunta número 2, ahí no está. La que va a desviar es aquel gas que tenga mayor peso molecular. Eso está para responder rápidamente. Si yo observo en todos los casos de gases, ¿cuál de ellos tiene mayor peso molecular? El CO2, el dióxido de carbono, que tiene peso molecular 44. Ahí es simplemente ello. El gas que tiene mayor peso molecular. Ya, acá me he equivocado en poner. Este es 3. Ahora, en la número 3 dice, ¿qué volumen ocuparán 6 por 10 a la 22 moléculas de gas metano? Componente más abundante del gas natural, a una temperatura de 127 grados Celsius y una presión de 2,05 atmósferas. Ya, me están hablando del gas metano. Y yo tengo que recordar que el gas metano es CH4. Ya, entonces voy a decir. Pero aquí me dicen, yo por todos los datos digo, voy a aplicar pavo ratón. Tengo presión, tengo volumen, tengo constante, tengo temperatura, pero no tengo N. ¿Qué cosa debo hacer? Para hallar N, yo primero tengo que tener en cuenta lo siguiente. Acá está ya. Mira. Yo debo decir, mire. Voy a operar primero, teniendo en cuenta, me dice que presión está en atmósferas. Por lo tanto, R va a ser 0,082. La temperatura está en Celsius, lo paso a Kelvin y es 400. Y número de moles lo voy a tener acá, ¿ya? Entonces digo, una mol, cuando nosotros hacíamos unidades químicas de masa, una mol a números de Avogadros, ¿cuánto era? Era 1 es igual a 6 por 10 a la 23 unidades. Pero según el problema me dice que es 6 por 10 a la 22. Entonces, ¿cuántas moles hay? Hay 0,1. Entonces, acá en vez de poner 6 por 10 a la 22, yo tengo que poner 0,1. Entonces, consideré 0,1 y puedo hallar fácilmente volumen. Aquí solamente he aplicado la fórmula, pero teniendo en cuenta que este número de moles está en números de Avogadros. Y yo lo tengo que convertir para pasar en moles. Hice esta relación, una mol tiene 6 por 10 a la 23. Si tengo 6 por 10 a la 22, ¿cuánto tengo? Automáticamente 0,1. Voy a operar simplemente esto y me va a salir el volumen, que es lo que me pide. También debo recordar que temperatura está en Kelvin. Simplemente he hecho la suma de 273. Ya está. Ya, eso entonces está simple. Lo único que yo tenía que saber acá era convertir a moles. Ya, usé pavo igual a ratón. En la pregunta número 4 dice, la densidad de un gas, que es el trióxido de azufre, este de acá, del trióxido de azufre, es 10 gramos sobre litros. En las mismas condiciones de presión y temperatura, ¿qué densidad en gramos sobre litros tendrá el gas oxígeno? Ya. Entonces digo, si yo tengo dentro de mis datos pavo igual, densidad, entonces no me serviría nada la primera fórmula. Hay otra fórmula que considera densidad. Y recordamos, es Puma igual a doctor, para poder recordar simplemente. Entonces dice, tengo presión, porque me dice que la presión, las temperaturas son iguales, están a las mismas consideraciones. Entonces digo, este
dato yo lo puedo sacar porque sé qué gas es. Entonces digo, S es 32. Oxígeno es 16 por 3. 16 por 3 es 48. 48 más 32 es 80. ¿Ya? Ahora, me dice que la densidad de este gas, dióxido de azufre, es 10. Y voy a considerar T y voy a considerar R, porque en el problema me están diciendo a las mismas condiciones. Voy a utilizar esta fórmula 2 veces y la voy a dividir, porque de esta manera puedo adquirir o puedo encontrar esta variable que me pide. Entonces me dice que oxígeno, que también está en las mismas condiciones de presión y temperatura, entonces digo peso molecular de oxígeno, pero si me estoy hablando de oxígeno gaseoso, entonces es O2. Entonces 16 por 2, 32. Fácil, digo, si las presiones son iguales, las presiones se van, las temperaturas se van, la constante también, y me va a quedar 80 sobre 32 es igual a 10 sobre D. Voy a trabajar eso, voy a operar eso, y de acá obtengo que la densidad es igual a 4. ¿La densidad de quién será? De gas oxígeno. Y también, como este está gramos sobre litros, entonces este también va a ser gramos sobre litros. ¿Cuál era lo difícil acá? De repente, hallar los pesos moleculares, porque inmediatamente yo encuentro densidad en la fórmula, tengo que pensar en Puma Doctor. Inmediatamente tengo densidad. Y si tengo que comparar dos sustancias a las mismas condiciones, lo que me conviene es hacer esta división. ¿Ya? Y esta forma de resolver estos problemas casi son frecuentes. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Entonces ahí me sale 4. En la pregunta número 5, me dice, a una temperatura de 25 grados centígrados, 4,1 atmósferas de presión y la densidad de un gas olefínico, es decir, de un alqueno, a 4,7 gramos, ¿cuál es la fórmula? Me dice, ahora me pide fórmula. Entonces, de acuerdo a los datos que a mí me da, digo, tengo presión, peso molecular. Si yo hallo peso molecular y sé que es un alqueno, y yo sé que un alqueno, la cantidad de carbonos, hidrógenos es de, si carbono es N, hidrógeno es 2N, entonces fácil, yo puedo deducir. Tengo densidad, esta temperatura le tengo que pasar a Kelvin, y si presión está en atmósferas, R vale 0,82. ¿Ya? Entonces, operando estos datos, me sale que peso molecular es 28. Y ahora observo mis respuestas. Y digo, ¿cuál de ellos tiene peso molecular 28? Y observo, y es eteno. 12 de peso atómico de carbono, 12 por 2, 24, más 4 de hidrógeno, 28. Y la respuesta es esta. Entonces, ¿qué tengo que haber recordado acá? Primero que es, acá me dice, es un, me da ahí, ¿no? Es un gas olefínico, pero ahí me da la proporción de no saber, tengo que saber si es olefínico, tengo que saber que es un hidrocarburo de enlace doble, o sea, es un alqueno. ¿Ya? Entonces eso también está fácil. De ahí me paso a las 7. En las 6 tengo ahí una dificultad. Me voy a las 7. ¿Ya? Mira, ¿cómo me plantea la número 7? Dice, se tiene un tanque de 10 litros lleno de helio a presión de 150 atmósferas. ¿Cuántos globos de 1,5 litros pueden ser inflados a una presión de 1 atmósfera con helio del tanque? Suponga que no habrá cambio de temperatura. Si no habrá cambio de temperatura en ambos, entonces esto es un proceso isotérmico y no necesito por qué considerar temperatura. ¿Ya? Entonces digo,
Si el volumen inicial era 10 litros, la presión era 150, quiero saber el volumen final. Si ahora la presión es de 1 atmósfera. Voy a aplicar presión por volumen. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y de acá me sale que volumen 2 es 1500 litros. Ya, 1500 litros, en litro, porque me están hablando en litros. Pero aquí me dice cuántos globos se llenan, no me dice cuál es el volumen final. Entonces, si yo digo, si en cada globo entra 1,5 litros y yo tengo 1500 litros, ¿cuántos globos llenaré? Llenaré 1000 globos. 1000 globos. Recuerda, aquí me están pidiendo cantidad de globos llenados. Y yo aplicando esta fórmula no voy a poder hallar cantidad de globos que voy a llenar. Aplicando esta fórmula yo voy a encontrar volumen final. Y esos son los que voy a, con los cuales voy a inflar los globos. ¿Ya? A veces también estamos despistados o estamos nerviosos, estamos preocupados y nos quedamos en la mitad del problema y decimos, no sale, no sale, ¿ya? Eso, hay que fijarnos. Ya, ahora me voy a la 8, ¿ya? En la número 8 dice, se traslada el oxígeno gaseoso de un balón de 6 litros a otro de 4 litros. Y en el traslado se pierde 12 gramos. Determine la masa inicial si la presión y la temperatura son constantes. Ah, ya. Entonces dígame, tengo que pensar. Acá voy a decir, yo tengo 2 momentos de un gas, pero en ese gas tengo volumen y me están hablando de una masa. Si me están hablando de una masa, no solo puedo utilizar pavo sobre tonto, sino en mi fórmula tengo que considerar masa. Pero me están hablando de este mismo gas, no va a cambiar el gas. Ah, y me están diciendo que presión y temperatura son constantes. Entonces voy a utilizar 2 veces pavo ratón y los cuales los voy a dividir. Entonces digo, el primer momento y el segundo momento. Presión 1, presión 2, por volumen 1, por constante, por temperatura 1, igual son. ¿Dónde va a cambiar? Volumen 1 y volumen 2 va a cambiar. Y va a cambiar aquí. Teniendo en cuenta primero que acá hay ratón, ¿no? Acá va N, ¿no? Pero como me están hablando de masa, entonces no me sirve N. Voy a disgregar por su equivalente, que es peso en gramos entre peso molecular, peso en gramos entre peso molecular. Como las presiones son iguales, se van a ir las presiones, las temperaturas también, los constantes también, los pesos moleculares también, porque es el mismo gas. Entonces, ¿qué me van a quedar? Las variables volumen y las variables masa. Ya, entonces digo, inicialmente yo tenía 6 litros y luego pasó a 4 litros. Y tenía una masa X, pero luego esa masa X perdió 12 litros. Entonces lo planteo, ¿no? Inicial era X, luego esta masa X perdió 12 litros. Y ya planteé mi ecuación. Hago aspita, me sale esta ecuación de primer grado y despejando aquí X me sale 36 litros. No, 36 gramos. ¿Y X qué cosa era? Era la masa inicial. Entonces la respuesta es 36. ¿Ya? Entonces ahí está el 36. Ahora me voy a la pregunta 9. A ver, antes de pasar a explicar ahí, te voy a mirar tus ojitos si estás bien o estás mal. ¿Están entendiendo, chicos? Ya. Tienes que leer bien y tienes que ver qué aplica simplemente, ¿ya? Sobre todo, yo sé que los chicos que ya han llevado estado gaseoso y ya dominan este tema están bien. Los que están llevando por primera vez de repente están un poco confundidos. Vamos a continuar ya. Si no entiendes algo, solamente dime, Miss, no entiendo, pare, yo voy a parar. Miss,
Una Dime. consulta. En la uno, ¿por qué le había cambiado a 0,1? En la número 2. Sí, Ya de acá me estás hablando. Vamos a ver, acá, hijo. En sí. esta pregunta número 3, el dato del libro me dice, ¿qué volumen ocupa 6 por 10 a la 22 moléculas de gas metano? Ahí me dice 6 por 10 a la 22. Entonces yo sé que una mol equivale a 6 por 10 a la 23. Y si yo tengo 6 por 10 a la 22, ¿cuántas moles tengo? 0,1 para poder aplicar pavo ratón. ¿Ya? Los que no me entendieron esto, ustedes ya me entienden, pero los que no me entendieron esto, estoy haciendo esta operación. ¿Ya? Eso era por eso, Sebas. Ya sigo, ¿ya? Ya. La 9. En la número 9 nos dice, se tiene en condiciones de Avogadro. Chicos, la teoría nos dice que las condiciones de Avogadro nos indica que las presiones y las temperaturas son iguales. Esa es la condición de Avogadro. Una cosa es condición de Avogadro y otra cosa es condiciones normales, ¿ya? Cuando nos dice condición de Avogadro, yo debo asumir que presiones y volúmenes son iguales. Entonces dice, se tienen condiciones de Avogadro 3,2 litros de amoníaco y 2,4 litros de oxígeno en dos recipientes distintos. Si en el primer recipiente se tiene 4,8 por 10 a la 24 moléculas de amoníaco, calcule la masa del gas oxígeno presente en gramos. Ya. Entonces, nuevamente voy a aplicar 2 veces pavo ratón. Entonces digo, como está en condición de Avogadro, presiones y temperaturas van a ser iguales. Los R sí son iguales, ¿no? Entonces voy a aplicar nuevamente esto. Y digo, del primero tengo un volumen de 3,2, del segundo tengo 2,4. Luego, aquí en número de moles, nuevamente está sucediendo lo del primero. Aquí me están dando 4,8 por 10 a la 24. Pero yo para usar N, yo tengo que pasar lo que está en Avogadro, lo tengo que pasar a número de moles. Entonces digo, ¿cuántos habrá en 4,8 si yo sé que en 1 hay 6 por 10 a la 23? Hago mi regla de 3 y determino que acá en 4,8 por 10 a la 24 hay 8 moles. ¿Ya? Todo esto de acá yo lo pasé a 8 moles por esta relación. Entonces acá es 8. Y me preguntan cuánto hay acá. Pero primero yo voy a hallar moles, ¿ya? Me están preguntando gramos, pero yo voy a hallar moles. Me quedó esto, ¿no? Todos se fueron y me quedó 3,2 sobre 2,4 va a ser igual a 8 sobre N, que N es número de moles de oxígeno. Y aquí hallo que el número de moles de oxígeno es 6, solamente porque he operado. Acá me faltó, me comí un igual, ¿no? Ya, acá me salió 6. 6 moles, pero yo no quiero moles porque a mí me están pidiendo gramos. Fácil. Si acá es 6, quiero saber peso en gramos o masa. Y yo sé que oxígeno, su masa molar es 32 y de acá sale que la masa es igual a 192 gramos. ¿Ya? Entonces, a veces para despistarnos, chicos, nos dan este dato. Y yo digo, no, pero ¿cómo? Si a mí me piden número de moles y nunca he visto mi número de moles, que es elevado a la 24, elevado a la 23. Entonces tengo que recordar esta relación. En una mol hay 6 por 10 a la 23. Ya ayer lo pasé, apliqué esto, me salió N, y tú sabes esta formulita que no debemos olvidar. N es peso en gramos sobre peso molecular. Y ahí me salió 192. ¿Ya? Ahora me fui a la 13, pero acá no me sale ninguna respuesta, pero yo estoy segura que estoy aplicando bien. Miren, ve. Aquí en esta pregunta 13 dice, la base de un recipiente cilíndrico de un área de 7,850. Me habla del área del cilindro, chicos. ¿Ya? Entonces yo digo, si me habla de área del cilindro,
yo me debo concentrar acá en volumen, porque los demás no tienen nada que ver con mi problema. Ah, ya me dice. El libro me dice que la presión es 3 atmósferas. Si esto está en atmósferas, R vale 0,082. Me dice que la temperatura es 27, pasándolo yo a Kelvin es 300. Y me da este dato. Me dice que ese dato es... ¿Dónde está? Me dice que ese dato es 3,25 kilogramos. Pero tú sabes que este peso, para yo poder operar N, esto debe estar en gramos. Entonces lo pasé a gramos. Y debajo tengo que poner su peso molecular. Y acetileno es C2H2. Y el peso molecular de este rápidamente es 26. ¿Ya? Entonces voy operando ello. En litros me sale 1025 litros. ¿Ya? Entonces digo, un litro equivale a 1000 mililitros. Entonces, esto será 1025 por 1000 en mililitros. Y mililitros es equivalente a grados centígrados al cubo. ¿Ya? Mililitros es equivalente a grados centígrados al cubo. Ahora, el volumen del cilindro, chicos, es área de la base por altura. Área de la base por altura. Este volumen yo ya lo obtuve acá. Y el problema me está pidiendo altura. Este de acá, en centímetros al cubo, me dan en el libro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir volumen del cilindro sobre volumen de la base para que me dé altura. Y acá me sale 130. ¿Ya? Y acá me sale 130. Entonces, esta es la operación y a mí me sale 130. Lo he operado, lo he vuelto. No hay otra forma de poder encontrar otro dato. ¿Ya? Entonces, esta es la 13. Acá hice lo mismo de siempre. Lo único que me causó un poquito de trabajo es de repente saber el volumen del cilindro. Y yo digo, ¿cómo? Si está esto en litros, ¿cómo le voy a pasar a centímetros cúbicos? No olvidemos que 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. ¿Ya? Entonces, esta es la 13. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando se corta mi tiempo en esta hora, yo le voy a mandar a Valeria, ¿está Valeria? O si no, Carlita, me mandas un mensaje, ¿ya? Para tenerlo en mi celular. Yo te voy a mandar mi recurrente y van a entrar de nuevo ahí porque yo tengo que terminar de explicarles y ustedes me tienen que responder 2 preguntitas, ¿ya? Termina y tú, Carlita, me mandas para... Yo debo tener, pero están entre tanto, se pierden. Y les mando mi recurrente y ahí van a entrar. Ya. Entonces, ahora voy a hacer la número 14. Miren. La número 14 dice, un gas mostaza. Y mira toda la fórmula de ese gas mostaza. Fue utilizado como alarma química en la Primera Guerra Mundial. Al entrar en contacto con la piel, esta sustancia produce severas quemaduras. ¿Qué masa de cloro en kilogramos hay en 1120 litros de gas mostaza a condiciones normales? Mira, toda la información que te dan. Está facilito. Lo primero que yo digo, con todo lo que me da este problema, yo voy a usar pavo igual a ratón. Tengo presión, tengo volumen, R es fácil, lo tengo temperatura, no tengo temperatura, pero me da un dato importante. Y este peso molecular de acá yo lo puedo hallar. Voy a sacar peso molecular 1 por 32 más 4, 2 por 2, 4, ¿no? 4 por 12, 2 por 2, 4 es 4 por 1, más de cloro es 2. Sumando estos pesos moleculares me sale que el peso molecular total es 155. En este problema me dice que está a condiciones normales. Ya condiciones normales, presión es 1 atmósfera,
y temperatura es 273. Presión es una atmósfera y temperatura es 273. Entonces, voy a operar. Después de operar, la masa, que es esta, mi única incógnita, me sale 7.750. Pero esta masa, chicos, es de todo el gas pimienta. A mí me está diciendo que solamente quiere la masa de cloro. Entonces digo fácil. Si en 7.750, que es toda esta masa, hay un peso molecular de 155, cloro nomás, ¿cuánto es? Es 2 cloros. Un cloro tiene 35,5. 2 cloros, porque son 2 átomos, tiene 71. Entonces digo, si en esta masa que he hallado tengo 155 porque es el total, 71 que es cloro, ¿cuánto de masa tiene? Voy a operar y ahí me sale que tiene 3.550 gramos. Pero el libro me está pidiendo kilogramos y dividir entre 1000 y me sale 3,55. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta de la número 14. ¿Qué era lo difícil? De repente sacar el peso molecular y luego entender que todo ese peso que me va a salir acá es de todo. Y luego esta relación de 3. Si tengo todo con relación peso molecular, yo peso molecular de cloro lo puedo tener. Y hallo esta masa. ¿Ya? Entonces, estos problemas de estado gaseoso solamente es cuestión de analizar y ver, ¿utilizo pavo ratón? ¿Utilizo puma doctor? O si son dos condiciones, de repente tengo que utilizar pavo sobre tonto 1 igual a pavo sobre tonto 2. ¿Ya? Entonces nos vamos a la 16. Ya sabemos qué vamos a hacer si nos corta inmediato o más voy a hacerlo. Ya, ahora tengo la 16. En la 16 dice, en un recipiente se tiene dióxido de carbono que está ahí. Y en otro recipiente de doble de capacidad se tiene dióxido de azufre. Luego dice, ambos a condiciones de Avogadro. ¿Qué te había dicho que eran condiciones de Avogadro? Que presión y temperatura son iguales. Que presión y temperatura son iguales. ¿Ya? Y luego dice, si la masa de dióxido de carbono es 8,8 gramos, ¿cuál es el número de moléculas de dióxido de azufre? Es un problema parecido al anterior. Entonces voy a decir, voy a aplicar nuevamente 2 veces puma ratón. Este primero lo voy a dedicar a que sea dióxido de carbono y esto dióxido de azufre. Pero acá, como son condiciones de Avogadro, presión y temperatura van a ser igual. Pero me está diciendo que el volumen, el segundo es el doble del primero. Entonces acá voy a poner 2 veces el primero. Y yo en el dióxido de carbono puedo hallar N porque me está dando su masa. Dice que su masa es 8,2 y su peso molecular es 44. Haciendo esta división me sale 0,2. Se van porque son iguales y el único que me queda es volumen. Un volumen sobre 2 volúmenes va a ser igual a 0,2 sobre N. De aquí hallo que N de SO2 es 0,4. Pero me está pidiendo en moléculas, en números de Avogadro. Fácil. Una mol tiene 6 por 10 a la 23. 0,4 moles, ¿cuánto tendrá? Tiene 2,4 por 10 a la 23. ¿Ya? Ahí termina. En todos estoy haciendo lo mismo, si te das cuenta. Solamente tienes que ver qué tengo y qué utilizo. Ya. Vamos a salir de ahí y voy a mandar inmediatamente. Carlita, pásame todo esto y ahorita entramos, ¿ya? Ya, mis.
hijita, ahorita te voy a mandar y todos van a entrar de nuevo ahí. Ya, Carlita, y compártelos y ahorita salgo de acá y entran ustedes.